mujer va a ocurrir algo muy... ¿Por qué? En la mujer ocurre lo siguiente. Vamos a acelerar ahora sí un ratito ya. En la mujer va a ocurrir lo siguiente. Esta estructura de acá es el meato uretral. El meato uretral es el encargado de botar la orina. ¿Ya? Entonces, ¿de aquí sale la orina? Sí, pero esta zona es netamente estéril. ¿Qué quiere decir que sea estéril? Que aquí no va a haber la presencia de ninguna bacteria. Y al no haber la presencia de ninguna bacteria, esta zona puede recibir presencias de bacterias y a la larga puede generar una infección urinaria. Normalmente el meato uretral solo sirve para la salida de orina. ¿Listo? ¿Solo sirve para la salida de orina? Sí. A los costados, alrededores, por estas zonas más o menos, vas a tener unas glándulas llamadas las glándulas de Skene o glándulas parauretrales. Glándulas de Skin, pero glándulas parauretrales. ¿Ya? Glándulas parauretrales, sí, son las glándulas que están alrededor de la uretra. Bajamos un poco más y está en el orificio el orificio vaginal. El orificio vaginal, ojo, no la vagina en sí, porque la vagina hace referencia a todo el conducto, solo el ingreso, el orificio vaginal vendría a ser este. Alrededor del orificio vaginal están las carúnculas himeneales. Estas de acá son un rezago del himen. ¿Cómo se llaman? Carúnculas himeneales. Carúnculas himeneales. ¿Qué son las carúnculas himeneales? Rezago del himen. ¿Y qué es el himen? El himen es una membrana que se encontraba tapando el orificio vaginal, ¿sí? En la mujer joven, la mujer que es niña todavía, en realidad aquí vas a encontrar una membrana que se encuentra cubriendo toda esta zona. Esa membrana se va a llamar himen. El himen, tradicionalmente, en la cultura popular, estaba relacionado con la virginidad, o sea, estaba relacionado con la virginidad y con todo ello. Se creía que las mujeres que tenían un himen completo, ¿sí? Eran mujeres vírgenes. En cambio, las personas que tenían un himen perforado, pues eran mujeres que ya habían iniciado su vida sexual. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la membrana himeneal, o sea, el himen, puede romperse en algunos casos de manera accidental, no necesariamente con la primera relación sexual. ¿Ya? En algunas mujeres, el himen a veces suele romperse, por ejemplo, cuando una mujer hace demasiada actividad física, o puede romperse también con montar caballo, ¿no? Que es algo que va a causar fricción en esta zona. Entonces, ese es el pequeño detalle. Entonces, ¿está relacionado con la virginidad? No, falso, ¿ya? Es un mito. ¿Sí? Y hay mujeres que es todo lo contrario. Entonces, hay algunas mujeres en donde la membrana himeneal va a estar presente incluso después de la segunda relación y no va a terminar de perforarse hasta después de la segunda o tercera relación sexual que tenga la mujer. ¿Ya? Por si acaso. Luego, debajo vas a tener a las glándulas de Bartolín. Las glándulas de Bartolín junto con las glándulas de Skene, estas dos van a producir lubricante. ¿Ya? Pero fíjate dónde están las glándulas de Bartolín. Están cerca de la abertura del orificio vaginal, a diferencia de las glándulas de Skene, que están cerca del meato uretral. Todas estas, ¿qué crean? Crean lubricante. Lubricante. ¿Ya? Van a crear un lubricante. ¿Ya? Profesor, ¿van a crear lubricante? Sí, van a crear lubricante. ¿Listo? Entonces, las glándulas de Skene y las glándulas de Bartolín lubrican esta zona. ¿Listo? Las glándulas de Skene y las glándulas de Bartolín lubrican toda esta zona. ¿Sí, chicos? Ya está. Entonces, estas son las estructuras. Hasta allí, sorditos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, murmuración, alegato, queja, lo que sea? ¿Alguna pregunta? Yamile, Rocío, Misael, Melissa, Mariela, Emerson, Franz, Donny, Astrid, Arpasi y Andrés. ¿Tienen alguna pregunta o algo similar? Algo que no haya entendido, algo que no haya quedado claro, algo que quieres que te repita, chicos? ¿O hasta ahí todo está claro? Hablen ahora o callen para siempre, amiguitos. ¿Todo está claro? ¿Todo nice? ¿Todo bien? Por ahí me dicen, ¿qué es el himen? Ya lo expliqué, ya lo expliqué, vuelvo a explicar entonces. Es la membrana, es la membrana que cubre el orificio vaginal en las mujeres jóvenes. ¿Listo? Se puede romper después de la primera relación o acto sexual. ¿Sí? Sí, ya lo hice, pero bueno, vuelvo a repetir, no hay problema. Vuelvo a repetir, ¿sí? A ver, el himen es la membrana que cubre y protege al orificio vaginal. Se puede romper después de las primeras relaciones sexuales. ¿Estamos?
Listo. Sí, es la misma pregunta, la misma respuesta. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta más, chicos? Ya bueno, ahora sí vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir. A ver, cerditos. ¿Qué pasa acá? Tuki, 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 tuki. Ya, entonces ahí está, ¿no? Lo mismo, ¿no? El monte de Venus, ahí están los labios mayores, tenías el clítoris, los labios menores son ninfas, aquí tienes el meato uretral, las glándulas de Skene, el orificio vaginal, las glándulas de Bartolín. Y fíjate acá, toda esta zona se llama perineo. Fíjate cómo el ano está muy cerca de estas estructuras. Y eso tiene un problema, eso es un problema en las mujeres. ¿Por qué? Porque el ano procede de bacterias. Algunas de esas bacterias pueden ser, por ejemplo, la Escherichia coli, la urogénica. La Escherichia coli urogénica es una bacteria simbiótica, o sea, es una bacteria que vive normalmente en el tracto digestivo, el tracto gastrointestinal, y hace simbiosis con nosotros. ¿Cómo funciona? Pues esa bacteria lo que produce es algunas sustancias, vitamina, ayuda en la digestión, etcétera, en la persona normal. Pero, ¿qué pasa si es que esa bacteria llega hasta esta zona? Si es que es una dosis alta, puede causar una infección vaginal. Pero peor aún, a veces la vagina tiene un pH muy ácido debido a las glándulas, perdón, debido a las células de Doderlein, bacilos de Doderlein, que son unas bacterias que van a crear lactobacilos. Debido a eso, el pH en esa zona es bajo. Entonces eso mata bacterias. Ya, ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si esas mismas bacterias llegan acá, a la uretra? En ese caso pueden provocar una ITU, una infección urinaria. Son mucho más comunes en mujeres que en varones. Entonces, las ITU, las infecciones del tracto urinario, son más comunes en mujeres que en varones. ¿Por culpa de qué? Por culpa del mismo tracto en la mujer. ¿Listo? Y por culpa de la anatomía y la morfología de la mujer. ¿Listo? Lamentablemente puede pasar ello. Ahora, parte de los genitales externos también van a ser las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias forman parte del aparato reproductor femenino. Sí, de las partes externas. ¿Pero por qué, profesor? Porque también hacen referencia o hacen caso a las hormonas sexuales femeninas. También. ¿Sí? Allá, también van a hacer caso de las hormonas sexuales femeninas. Sí, señor. ¿Listo? Ahora sí, genitales internos. ¿Qué pasa con los genitales internos? Vamos a empezar con la vagina. La primera. El orificio vaginal es solo el ingreso de la porción de la vagina, pero el resto de la vagina es un órgano tubular, muscular, elástico. ¿Ya? Órgano tubular muscular elástico. Inicia en el orificio vaginal y va a terminar en el fornix. Esta estructura de acá es el fornix y esto de acá ya vendría a ser el cervix, ¿ya? O sea, el cuello uterino. ¿Sí? El cuello uterino, el exocervix específicamente. A lo largo de la vagina vas a tener estructuras que vendrían a ser los pliegues rugosos de la vagina. ¿Listo? Los pliegues rugosos de la vagina. Sí, listo, 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 listo. Y ahora va a tener tres funciones. Básicas tres funciones. Primero, la primera función es la función que se ve cada 28 días. Es el orificio de salida de la menstruación. Cuando cae el flujo menstrual, a partir de esta zona, va a tener que caer por la vagina. Entonces sale por la vagina hacia el exterior. ¿Ya? Es la vía de salida de la menstruación. Primera función, vía de salida de la menstruación. Listo, ya está. Primera función, listo. Segunda función, que es más esporádica, es el órgano copulador femenino. Órgano de cópula femenino. Sí, ¿qué es la cópula? El coito, la penetración. Cuando hay penetración por parte del pene, ¿sí? Los pliegues vaginales tienen la función de generar mayor excitación en la cabeza, en el glande del pene. ¿Listo? Por eso existen los pliegues vaginales. La frotación de estos con el resto del pene va a producir excitación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se libere el semen. En el momento de la eyaculación van a haber contracciones vaginales que van a provocar el atrape del pene. Ah, ¿en serio? Sí. Y eso ayuda también a lo que es la futura fecundación. Pero bueno, segunda función, cópula femenina. Y tercera función es el canal del parto. Cuando el bebecito saca su cabeza por aquí, el bebecito tiene que salir por todo este canal. ¡Uy! ¿Sí? Y por esa razón la vagina tiene que ser un órgano muscular y elástico.
Tiene que permitir la salida del bebecito. ¿Y cuándo permite la salida del bebecito? En el momento del parto. Esas son las funciones de la vagina. El siguiente órgano, en cambio, el útero. ¿Qué pasa con el útero? ¿Qué pasa con el útero? El útero, que es este de acá, se va a conectar a la vagina. Fíjate. El útero tiene una forma de pera invertida. Ahí está la forma del útero, ¿no? Forma de pera invertida. Listo, tiene forma de pera invertida. Si se dan cuenta, este es el fondo de saco del útero, el cuerpo del útero, y acá está el cérvix. El cérvix, o cuello uterino, es la zona que se conecta directamente con el exterior. Es un órgano hueco. El caso del útero es un órgano hueco. Y lo primero, ¿cuáles son los ligamentos que sostienen o unen el útero al resto del cuerpo? Vamos a empezar con esos. Vamos a empezar. El primer ligamento es el ligamento grande, 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 que va desde acá, desde lo que es los alpingos, hasta la parte inferior. Todo esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese es el ligamento ancho. Repito, primer ligamento. ¿Cómo se llama todo eso? Ligamento ancho. Estamos viendo los ligamentos que unen el útero al resto del cuerpo. Primer ligamento, ligamento ancho, ¿ya? Primer ligamento, ligamento ancho. Segundo ligamento. Aquí en el centro vas a tener una estructura que es más o menos redonda, cubriendo todo esto. Se va a llamar ligamento redondo. Repito, ¿cómo se llama? Ligamento redondo. Entonces tienes el ligamento ancho, tienes el ligamento redondo. Tienes el ligamento ancho, que es todo esto, y tienes el ligamento redondo, que vendría a ser una porción de acá. Otro ligamento más vendría a ser el ligamento que une el útero, la parte inferior del útero, con el sacro, con el hueso sacro. Es el ligamento útero-sacro. Es el ligamento que viene por esta zona. Ligamento útero-sacro. Así se va a llamar. Ligamento útero-sacro. Sí, ligamento útero-sacro. O ligamento útero-sacral. Tercer ligamento. Entonces voy anotándote los ligamentos en el chat, ¿ya? Primer ligamento, el primero que te he dicho es el ligamento ancho. El segundo ligamento que te he dicho es el ligamento redondo. El tercer ligamento es el ligamento útero-sacro. Ligamento útero-sacro. O ligamento útero-sacral, te lo voy a poner. Ya está. Ahí están tres ligamentos. El cuarto ligamento va a ser un ligamento, a ver, un ligamento que se encuentra acá. Ya. El ligamento propio del ovario. Así se llama. El siguiente ligamento es este de acá, el ligamento propio del ovario. El ligamento propio del ovario es el que sostiene el ovario y lo une con el útero. Sostiene el ovario, lo une con el útero. Ojo, no es el ligamento, no es en sí las trompas de falopio. Las trompas de falopio no son en sí la estructura que sostiene el ovario. ¿Ya? Mito. No, 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 no. El ovario no está sostenido por las trompas de falopio. No. En realidad, el ovario va a ser sostenido por este ligamento. Es el ligamento propio del ovario. El ligamento propio del ovario. Y hay otro ligamento. Si son más perspicaces, acá hay un ligamento. Mira, fíjate que se va hacia arriba. Este ligamento que se va hacia arriba se llama el ligamento suspensorio del ovario. Quinto ligamento. Ligamento suspensorio del ovario. Ligamento suspensorio del ovario. Entonces ahí tienes los ligamentos. Primer ligamento, ligamento ancho. Segundo ligamento, ligamento redondo. Tercer ligamento, ligamento útero sacral. Cuarto ligamento, ligamento propio del ovario. Y quinto ligamento, ligamento suspensorio del ovario. Ahí están los cinco ligamentos. ¿Por qué son importantes los ligamentos? Los ligamentos van a sostener las estructuras del útero, van a sostener al útero en sí. Ah, ¿sostienen al útero? Sí, van a sostener al útero. Pero hay un detalle, un pequeño gran detalle. Estos ligamentos,
van a sostener al útero, porque el útero no está pegado a otras estructuras del cuerpo, mientras puedan. ¿Cómo así mientras puedan? Conforme van pasando los embarazos y conforme van pasando las gestaciones de la mujer y también los partos, estos ligamentos pueden llegar a romperse. Existen mujeres en donde los ligamentos se van a llegar a romper. Entonces, un ligamento se rompe y automáticamente puede salir, puede caer. Esto pasa generalmente cuando son varios embarazos, ¿no? Entonces se dañan los ligamentos y se rompe y pues esto produce cambios en la mujer. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Es un prolapso uterino. Ah, eso es, un prolapso uterino. ¿Qué se tiene que hacer entonces para poder curar ello? Para poder curar el prolapso uterino se tiene que operar. De una se tiene que operar. Las mujeres de la sierra, por ejemplo, que tienen partos numerosos, tienen 8, 9, 10, 11, 7, 6 partos, sufren de prolapsos uterinos. Entonces, para evitar los prolapsos uterinos, ¿qué hacen? Se usan fajas, las fajas que contienen a la matriz, por así decirlo, evitando que se caiga, ¿no? Pero es común en las mujeres, entonces, que tengan partos numerosos. Sí, es común en mujeres con partos numerosos. ¿Listo? Ya está. Ah, ya, es común con mujeres de partos numerosos, sí. Listo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos bien o no? Sí, me dice. Yes, me dicen, ya, listo, excelente, ya chicos, entonces ahí está, ¿sí? Esas son las estructuras, esas son las estructuras, estructuras, estructuras. Ahora fíjense, Nel, mentira, ¿cómo que mentira, amiguitos? No, 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 ya, ahora sí, entonces eso ahí, pero no solo eso, el útero es un órgano hueco, por lo tanto tiene capas. Igual que los ogros también tienen capas, ¿no? Lo dijo Shrek. Fíjense, la capa más interna se va a llamar endometrio. Primera capa, la capa más interna se llama endometrio, endometrio. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, solo les estoy presentando. La capa media, que es la capa más gruesa, es el miometrio. Miometrio, es la capa más gruesa. Y por último tienes a la capa externa, que vendría a ser el perimetrio. El perimetrio es la capa más externa, es la capa que recubre al útero, como puedes ver ahí. ¿Listo? Entonces tienes endometrio, miometrio, perimetrio. A ver, endometrio, que es esta capa de acá. Miometrio, que vendría a ser la capa de acá, la capa media. Y finalmente tienes al perimetrio, que es la capa externa de acá. Ya está. Endometrio, miometrio, perimetrio. Endometrio, miometrio, perimetrio. Endometrio, miometrio y perimetrio. Ahí está, ¿no? Listo. Aquí tenés, fíjate, esta de acá sería la vejiga. Ahí está el conducto que sale hacia el exterior. Este de acá es el clítoris. Todo esto, ¿qué? Todo esto, sí, 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 sí. Todo esto junto es el clítoris. No es tan pequeño como parece. En realidad, la mayor parte de las estructuras del clítoris están en el interior de la mujer. Ahí está la vagina, el útero, como descansa sobre la vejiga. Y esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque el útero puede crecer. ¿Cuándo es que crece, chicos? El útero. A ver, les pregunto a ustedes. Oh, poderosos personajes sabios e ilustres de nuestro querido país. ¿Cuándo crece el útero, chicos? A ver, les pregunto y por ahí me han dicho cuando está en un embarazo. Correcto, muy bien, excelente, Arpasi. Claro, cuando hay un embarazo, en gravidez, ¿no es cierto? En gravidez, exacto, en el embarazo. Y cuando el útero está grávido, cuando el útero presenta un embarazo, el útero empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ese crecimiento produce algo, produce o aprieta a la vejiga. Entonces, al apretar a la vejiga, ¿qué va a producir? Incontinencia urinaria. El crecimiento del útero puede provocar incontinencia urinaria en la mujer. En español, ¿no? En español. La mujer embarazada, sobre todo en el último trimestre, va a ir constantemente al baño. Por eso es que si tú tienes una embarazada en casa, va a ir constantemente al baño en la última etapa del embarazo. ¿Es normal? Es normal, es parte de, porque el útero crece. Y esa incontinencia urinaria tiene una cura.
Cuando el parásito sale, ¡fuac! El parásito sale, ña, ña, pum, sale, pues ya deja de presionar a la vejiga. Y al dejar de presionar a la vejiga, pues todo vuelve a la normalidad. ¿Ya? Listo. Ahí está, fíjate. Estas son las tres capas. Endometrio, miometrio, perimetrio. Endometrio, miometrio. Vamos a ponerle perimetrio. Perimetrio. Fíjate cómo el fondo de saco, la cavidad uterina, el cervix. Vamos a empezar con el cuello uterino. El cuello uterino va a tener dos partes, endocervix, exocervix. Endocervix, exocervix. El epitelio en el exocervix es grueso. Ahí está el exocervix. Aquí, 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 aquí. El exocervix, sí, es la parte externa del cuello uterino que está en contacto con la vagina. Y luego la parte interna vendría a ser el endocervix, que es toda esta zona. El endocervix, en cambio, tiene un epitelio más delgado si lo comparamos con el exocervix. Ahora, al interior de la vagina vas a tener el endometrio, primera capa. El endometrio puede ser de dos tipos. Anoten, esta se pregunta de examen. El endometrio basal y el endometrio funcional. Repito, endometrio basal y endometrio funcional. Entonces, ¿tienen dos endometrios? Sí, endometrio basal y endometrio funcional. ¿Cuál es la diferencia entre los dos endometrios? El endometrio basal es el que siempre se va a encontrar allí. O sea, las mujeres siempre van a tener endometrio basal, que es una capa delgada de epitelio. Ya. ¿El endometrio basal es el que siempre está presente? Sí. En cambio, el endometrio funcional es aquel que crece cada 28 días. Repito. ¿Cuál es el endometrio funcional? Es aquel que crece cada 28 días. Endometrio funcional, el que crece cada 28 días. Cada 28 días crece y cada 28 días se degrada. Ah, cada 28 días crece y cada 28 días se degrada. Sí, ese va a ser el endometrio funcional. Ah, ya. Endometrio funcional, crece y se degrada, crece y se degrada. Ese es el que cae. ¿Por qué? El endometrio funcional en realidad es un poco de tejido que se está preparando para el momento de la implantación. Entonces, cuando la mujer, cuando la mujer tiene una implantación, ¿sí? Se botan el ovocito, ocurre la fecundación y luego de eso viene el espermatozoide, bueno, viene en realidad el blastocisto. El blastocisto se implanta, necesita nutrientes y estructuras que lo sostengan durante algunos meses. Por eso es que crece el endometrio funcional. El endometrio funcional es un crecimiento que se da cada 28 días. ¿Para qué? Para poder retener al embrión en esa zona. Una vez, una vez que el endometrio funcional ve que no hay implantación, las células se obliteran y el tejido muere. Al caer el tejido, ¡puc, puc, puc!, empieza a caer en algo llamado menstruación. Esa es la famosa menstruación, ¿ya? Ah, la menstruación en realidad es la caída del endometrio funcional. La caída del endometrio funcional. ¿Listo? Si en cambio se produce una implantación en esta zona, el endometrio funcional puede seguir durante unos meses más. ¿Listo? Ah, ya, esa es la diferencia entre endometrio basal y endometrio funcional. Luego, la siguiente capa es el miometrio. ¿De qué está hecho el miometrio? El miometrio está hecho de músculo liso involuntario. Repito, ¿de qué está hecho el miometrio? Músculo liso involuntario. Músculo liso involuntario. Ah, ¿es músculo liso? Sí, es músculo liso. ¿Listo? Ya, es músculo liso. Excelente. Entonces, ahí vas a tener músculo liso. ¿Músculo liso involuntario? Sí, músculo liso involuntario. Músculo liso involuntario. Ese es el miometrio. ¿Y qué pasa con el miometrio? El miometrio, este de acá, va a responder a hormonas, ¿sí? A la contracción de hormonas, por ejemplo, a la oxitocina. También puede responder a la relajación en la parte más inferior, o sea, eso es a la relaxina, a las prostaglandinas, que pueden producir la contracción del útero. A nivel de la vagina también puede producirse contracción, pero bueno, no estamos hablando tanto de la vagina, sino más del útero. Entonces, ya está. El miometrio está formado por músculo liso involuntario. Músculo liso involuntario que obedece a acciones hormonales. ¿Listo? Pero músculo liso al fin y al cabo. Músculo liso, sí, músculo liso, músculo liso. Listo. ¿Es músculo liso? Sí, señor.
Ahí está. ¿Y la última capa cuál es? El perimetrio. Perimetrio. El perimetrio, que es la capa más externa, esta capa de acá, es la capa más externa del útero, ¿sí? En realidad es una prolongación de la serosa. O sea, es una prolongación ¿de quién? Del peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es la serosa del tubo digestivo. O sea, es la serosa que protege a todos los órganos digestivos. Ya, profe, eso ya lo sé, creo. Entonces, al ser la serosa que protege a todos los órganos digestivos, también protege al útero porque está en la cavidad abdominal. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué retrocedió esa diapositiva? Por algo. Esa serosa, el peritoneo, chicos, no va a proteger todo el útero. Ah, no, no, no. ¿Por qué? Porque la serosa no va a lograr rodear a todo el útero. ¿Listo? Por su mismo recorrido. Hay zonas que no van a estar protegidas por el peritoneo. Y esas zonas solo van a tener tejido conectivo protegiéndolo. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿cuáles son? Aquí viene el peritoneo y cubre esta zona y se mete hasta acá y hasta ahí no. Y luego cubre esta zona y se vuelve a ir para arriba. Ahí está el peritoneo. Entonces, va a formar algo llamado fondo de saco de Douglas. ¿Ya? El fondo de saco de Douglas, pero ya no lo vamos a mencionar mucho que digamos. Entonces, ¿qué pasa? Solo está cubriendo la parte póstero superior del útero, ¿sí? La parte de abajo, la parte antero, la parte de adelante, antero inferior, no está siendo protegida. Solo la parte posterior y la parte superior. ¿Te das cuenta? Ah, entonces el perimetrio solo cubre una parte del útero, ¿ya? Es serosa y cubre todo el útero. Falso, no cubre todo el útero. ¿Listo? Ya está. Eso en cuanto a la histología del útero. Ahora, las trompas uterinas, también conocidas como trompas de Felipe, digo, trompas de falopio, salpingos, oviductos. Entonces, las trompas uterinas también se llaman oviductos, salpingos, trompas de falopio o tubas uterinas. Tubas uterinas, trompas de falopio, tantos nombres que tienen. Fíjate acá, ellas van a comunicarse directamente con el útero. Ahí está, todo esto es la trompa de falopio. Fíjate, trompa de falopio. En el momento de la ovulación, que es el momento en el que se libera el óvulo, el ovocito secundario metafase 2, el ovocito va a salir hacia esta zona y son estos pequeños vellitos, llamados fimbrias en realidad, ¡uii!, que tienen que coger al ovocito para que este ovocito ¡uii!, se vaya por acá. Listo. Las fimbrias son las encargadas de recepcionar al ovocito secundario. Hay un problema, a veces las fimbrias no lo logran hacer, ¿ya? Y a veces el espermatozoide también escapa por esta zona. Entonces se produce algo llamado embarazo ectópico, pero de ese caso no vamos a hablar mucho que digamos. Entonces, así es como ocurre. ¿Ya? Las fimbrias son las encargadas de recepcionar el ovocito en el momento de la fecundación. Entonces, mira, un ovocito en fecundación, ¡pac! Y va a ser cogido acá. ¿Cuáles son las partes de las trompas de falopio? Primero vas a tener al infundíbulo, que es la primera porción. El infundíbulo es la que termina en las trompas, en las fimbrias, ¿ya? El infundíbulo es la parte o la zona que termina en las fimbrias. ¿Cómo lo puedes ver ahí? Ya está. Luego del infundíbulo sigue la ampolla uterina. La ampolla uterina, que es la siguiente parte, aquí es donde ocurre la mayor parte de fecundaciones. Repito, ¿dónde ocurre la mayor parte de fecundaciones? En la ampolla uterina. En la ampolla uterina. Allí ocurre la mayor parte de fecundaciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir que ocurre la mayor parte de fecundaciones? Allí se da la mayor parte de los encuentros, tanto entre espermatozoide y ovocito. Ah, en la ampolla uterina. Sí, señor, en la ampolla uterina. Luego sigue el istmo, que es una parte delgada, ¿sí? Y finalmente el intramuros. Pero
Algunos consideran el intramuros como parte del útero, otros lo consideran como parte de la trompa de Falopio. Eso depende. Entonces, intramuros es la última parte, ¿no? Ahí tienes el intramuros, que es esta parte delgadita. El intramuros es una parte complicada para atravesar por los espermatozoides. Entonces, una vez que logra atravesar el espermatozoide del intramuros, perfecto. Luego sigue intramuros, istmo, ampolla, infundíbulo. Intramuros, istmo, ampolla, infundíbulo. Y los pelitos, las fimbrias, ¿no? Las fimbrias. Ahí está. El epitelio que vas a tener en las trompas uterinas es epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Ya? Epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado. Ah, profesor, ¿es cilíndrico ciliado? Sí, tiene cilios. ¿Y para qué sirven esos cilios? Para movilizar al embrión en caso de que haya una fecundación o para movilizar al ovocito secundario. O sea, depende de la necesidad fisiológica que se tenga. ¿Ya? Ahí está. Entonces esas son las partes de las trompas uterinas o trompas de falopio. Listo. Ahora sí, los ovarios. Para que anotes. Los ovarios son las gónadas femeninas. Repito, son las gónadas femeninas. O sea, que son glándulas anficrinas. Son exocrinas y también van a ser endocrinas. Exocrinas y endocrinas, sí, son anficrinas. Son glándulas anficrinas. ¿Listo? Allá. Ah, listo. Eso es con los ovarios. Son del tamaño de castañas aproximadamente. Y van a tener dos zonas. La zona cortical, que es la zona de afuera. A ver, la vamos a señalar así. La zona cortical, que es la zona externa. Esta es la zona cortical. Uno. Y dos, vamos a tener la zona medular. La médula. ¿Sí? No importa la zona medular, porque en la zona medular no hay ninguna estructura importante. Sí, pero la zona cortical sí es muy, muy, muy importante. La zona cortical es la zona más importante porque allí se van a ubicar las siguientes estructuras. Esas estructuras van a ser importantes para lo que es la actividad propia del, del ovario. La primera van a ser los folículos primordiales. Ahí están los folículos primordiales. Los folículos primordiales, que son los primeros, van a ser los primeros en madurar. Cuando viene un montón de FSH, ¿sí? Viene un montón de FSH. Entonces, imagínate, viene un montón de FSH, sí. Empiezan a desarrollarse, desarrollarse. Entonces empiezan a transformarse y empiezan a crecer, por así decirlo. Ah, ya, empiezan a crecer, sí. ¿En qué se convierte? En folículos primarios. Pero solo uno de ellos va a terminar desarrollándose, ¿ya? El folículo primario empieza a desarrollarse, desarrollarse y crece más, aumentando la cantidad de capas y también aumentando la producción de estrógenos. Ah, entonces, ¿qué crean los folículos? Estrógenos. Grábate eso desde ahora. Repito, ¿qué van a crear los folículos? Estrógenos. Si te preguntan, ¿qué crean los folículos? Estrógenos. ¿Qué crean los folículos? Estrógenos. Chicos, no se pueden olvidar eso jamás. ¿Qué van a crear los folículos? Estrógenos. Entonces, folículo primario, ¿en qué se transforma? En folículos secundarios. Repito, folículo primario, ¿en qué se transforma? En folículos secundarios. ¿Listo? Ahí tienes, es un folículo, es una glándula. Ahí está. Y el folículo secundario termina convirtiéndose en folículo maduro. Folículo de Graf o folículo maduro. A este se llama de Graffian, de Graffan o de Graf. Folículo de Graf, otro nombre, folículo maduro. Ese es un folículo maduro. El folículo maduro, el folículo maduro, ¿sí? Ya tiene el ovocito en su interior y lo va a expulsar. ¿Qué día expulsa el ovocito? Uy, a ver, espérenme. Tuki, tuki, tuki. Lo va a expulsar el día 14. ¿Qué día?
Recuerda, día 14 del ciclo menstrual. Bueno, menstrual. Siempre vamos a trabajar en un ciclo de 28 días. ¿Ah? Tú recuerdas, siempre trabajamos en un ciclo de 28 días. Entonces, ciclo de 28 días, sí. Ciclo de 28 días. ¿Listo? Entonces, tienes un ciclo de 28 días, es lo normal, dentro de lo normal. Profesor, yo tengo un ciclo menor o tengo un ciclo mayor. Bueno, tranquila, está todavía, puede estar dentro del rango. Asegúrate que esté entre los 20 a los 45 días aproximadamente. Eso ya depende si es que es una mujer regular, irregular, de distintos factores en realidad. Pero estaría dentro de lo normal, ¿ya? El detalle viene acá. Una vez que expulsas al ovocito, el día 14, que es para un ciclo de 28 días, el día 14 es el día que vas a expulsar al ovocito. Ya, perfecto. Entonces el día 14 se expulsa. ¿Con el pico de qué hormona o por culpa de qué hormona? Eso siempre lo vas a tener que recordar. LH. ¿Qué hormona es la que promueve la ovulación? La hormona luteinizante. Repito, hormona que promueve la ovulación, hormona luteinizante. ¿Estamos? Entonces, gracias a la LH, la hormona luteinizante, se produce la ovulación. Ya. ¿Qué día? El día 14. El día 14 se produce la ovulación. Ya, perfecto. El día 14 se produce la ovulación. Ya. Una vez que se produce la ovulación el día 14, automáticamente el ovocito sale, pero ahora ocurre algo. Las células que están acá en el folículo degeneran. Gracias a la hormona luteinizante van a degenerar y van a crear algo llamado cuerpo lúteo. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué se va a crear? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el encargado de crear dos cosas. Uno, crea progesterona. Y dos, va a crear estrógenos. Pero en ese orden, o sea, crea más progesterona que estrógenos. Y la hormona más importante es la progesterona. En cambio, acá a este nivel se crea más estrógenos. El folículo crea más estrógenos y el cuerpo lúteo crea más progesterona. ¿Ya? Entonces, estrógenos y progesterona. Listo. Entonces, se va a crear estrógenos y se va a crear progesterona. Principalmente se crea progesterona. ¿Estamos? Ah, ya. Entonces se crea progesterona principalmente. Sí, el cuerpo lúteo sigue su transcurso y si es que no hay implantación, no hay nada de ello, automáticamente el cuerpo degenera. El cuerpo lúteo degenera y se convierte en cuerpo albicans, que no es más que una corpus albicans, no es más que una cicatriz. ¿Listo? Ah, no es más que una cicatriz. Sí, no es más que una cicatriz. Entonces, el cuerpo albicans es una cicatriz que se ha formado por un rompimiento del folículo. Entonces, cuando el folículo degenera, se convierte en un cuerpo albicans, corpus albicans. Estos cuerpos albicans van a aumentar en preponderancia de acuerdo a la edad de la mujer. Es obvio, porque mientras más ovulaciones tenga una mujer, o sea, mayores ciclos fértiles haya vivido a lo largo de toda su vida, más cuerpos albicans va a tener. ¿Más cuerpos albicans va a tener? Sí, obvio. Más cuerpos albicans va a tener justamente por eso, por lo mismo de que tiene mayor cantidad de cicatrices, ha tenido más ovulaciones y todo ello. Entonces, repasando. ¿Cuáles vendrían a ser los estadios por los que pasa? Primero, folículos primordiales. Luego de eso tienes a los folículos primarios a folículos secundarios. Los folículos secundarios pasan a ser folículos maduros. El folículo maduro revienta en un folículo roto el día 14. Repito, revienta el día 14. Ya está. Luego de eso, el folículo roto, el folículo roto degenera en un cuerpo lúteo y finalmente cuerpo albicans. Todo esto ocurre en más o menos 28 días. ¿Listo? Ah, 28 días, sí, 28 días aproximadamente. Ya está.
Ya está. Listo. Ahí está. Entonces, fíjate. ¿No? Esto es todo lo que va a ocurrir. ¿Qué se crea los primeros 14 días principalmente? ¿Qué hormona? Estrógenos. A veces en tus preguntas de examen de admisión te pueden preguntar estradiol, que es lo mismo. ¿Sí? Bueno, un subtipo especial en realidad, pero estradiol, estrógenos. Listo. Y en el caso de los últimos 14 días se va a crear principalmente progesterona. Progesterona, o también conocida como estrógenos. Progesterona o estrógenos. Progesterona o estrógenos. ¿Listo? Ahí está. Entonces tienes el estrógeno y luego la progesterona. La progesterona en los últimos 14 días. Los primeros 14 días el estrógeno. Los primeros 14 días estrógeno. Los últimos 14 días la progesterona. ¿Estamos? Ahí está. Entonces estrógenos y progesterona. Estrógenos y progesterona. ¿Listo, chicos? Listo. Ahora fíjate, este es el desarrollo del ovocito y este es el desarrollo del espermatozoide. Fíjate cómo el desarrollo del ovocito no es nada parecido al desarrollo del espermatozoide. En resumidas cuentas, el desarrollo va a ocurrir en un proceso llamado ovogénesis. A diferencia, no te voy a explicar toda la ovogénesis porque la ovogénesis demora bastante tiempo, pero a diferencia de los varones, en donde, en el caso de los varones, por cada célula sexual progenitora, se van a crear aproximadamente cuatro células hijas completamente distintas a a la madre y cuatro variantes distintas de gametos. Gametos maduros, pues. Gametos listos para la fecundación. En cambio, en la mujer no. En la mujer no ocurre así. En la mujer, después de la ovogénesis, se va a crear, a partir de, de un ovocito primario, se crea un solo óvulo. El resto de células de la meiosis degeneran en algo llamado corpúsculos polares. Anoten, corpúsculos polares. Esto dura años, pues esto dura años, porque esto va a iniciar desde la etapa fetal y termina con cada ciclo menstrual. ¿Qué? Sí. Ahora, ¿qué expulsa la mujer en una ovulación? Ovocito secundario en metafase 2. Grábate eso. Óvulo. No, 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 no. Lo que expulsa es un ovocito secundario en metafase 2. Repito, ¿qué es lo que expulsa la mujer? Ovocito secundario en metafase 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a expulsar? Ovocito secundario en metafase 2. Ovocito secundario en metafase 2. Ovocito secundario en metafase 2. Eso es lo que va a expulsar. Ya está. Ya está. Y todo este ciclo hace caso a unas hormonas. Por ejemplo, acá tienes el hipotálamo, ahí tienes la hipófisis, el hipotálamo, la hipófisis o glándula pituitaria, formada por la adenohipófisis y la neurohipófisis. Todo este control inicia a nivel del hipotálamo que crea GnRH. ¿Qué es esto? Hormona liberadora de gonadotrofinas. Las GnRH van a ir directito a la hipófisis y le van a decir crea gonadotrofinas. Y la adenohipófisis va a crear dos gonadotrofinas. La una es la FSH, que domina los primeros días, y la otra es la LH, que va a dominar los últimos días. La FSH influye en el desarrollo del folículo. Lo que quiere que se cree es estrógenos. La LH determina el desarrollo del cuerpo lúteo y la ovulación. Lo que quiere es que se cree progesterona. Ah, ya, esa es la diferencia entre FSH y LH. Sustancialmente sería esa la diferencia. Sustancialmente, o sea, a gran escala, resumido, como quieras llamarlo. Ahí está, ¿no? Pero todo esto se va a ver en el ciclo menstrual. ¿Ya? Tenemos solo 4 minutos para avanzar el ciclo menstrual, así que vamos a iniciar lo más rápido. Primero que nada, ¿cómo se llama la primera menstruación, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? Empieza con M. Les pregunto a ustedes, Yamile, Rocío, Misael, Milagros, Michael, Melissa, Mariela, Emerson, Franks, Donny, Danaí, Astrid, Arpasi y Andrés. ¿Cómo se llama o qué nombre recibe la primera menstruación? A ver, les pregunto, sorditos, a ver si saben. ¿Tienen idea? Menarquia, correcto, Franks, muy bien. La primera menstruación recibe el nombre de menarquia. Y la última,
Muy bien, chicos. Excelente. La última, ¿cómo se llama? Correcto, muy bien. Menopausia. Nice. Muy bien, Rocío. Menopausia. Entonces, recuerden, la menarquia y la menopausia. Primer menstruación de la mujer, menarquia. ¿Listo? Y la última va a ser la menopausia. La menarquia va a empezar más o menos de entre los 9 a los 15 años. Eso depende de las mujeres y del ciclo de vida que tengan. Ojo, desde los 9 hasta los 15, sí, desde los 9 hasta los 15 años. Puede ser variable, o sea, puede ser menos de 9, puede ser más de 15, sí, hay casos, pero no es lo normal. Más o menos va entre los 9, 12 hasta 15 años máximo. Y la menopausia se da entre los 40 y 50 años, entonces aproximadamente a los 45 años, ¿ya? Durante esa edad es la época fértil o la etapa fértil o la vida fértil de la mujer. O sea, la mujer es fértil durante todos esos años, ¿no? De menarquia hasta menopausia. Y durante esos años puede tener hijos, puede concebir. ¿Listo? Ahora, un ciclo menstrual va desde los 20 días hasta los 45 días, teniendo un promedio de 28 a 30 días, más o menos. O sea, lo normal, lo que tú deberías esperar es tener un ciclo de 28 a 30 días. No es normal tener ciclos mayores. Por ahora puedes ir al ginecólogo si es que así lo deseas. Ahora, los días de sangrado van a ser más o menos de 4 a 5 días aproximadamente de flujo. Puede ser 3 días hasta 7 días, pero de todas maneras se recomienda ir al ginecólogo dependiendo sea el caso. El dolor, el dolor presente en el ciclo menstrual, los cólicos menstruales, los famosos cólicos menstruales reciben el nombre de dismenorrea. Y profesor, ¿qué pasa si es que yo no tengo un ciclo menstrual? Estoy embarazada. No, no siempre, no siempre. Si hay falta de ciclo menstrual, recibe el nombre de amenorrea. Obviamente la principal causa de una amenorrea es un embarazo, ¿no? Imagínate, no, 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 no me viene. Ya, amenorrea. Es falta de ciclo menstrual, ¿sí? Pero no es el único caso. Existen casos en donde hay desequilibrio hormonal, puede ser por una alteración en las hormonas, sobre todo en las hormonas que tienen que ver con el hipotálamo hipófisis, con todo ese eje hipotálamo hipófisis ovario. ¿Ya? Hay una desregulación allí y puede producir una menorrea. Casos más leves todavía están vistos con gimnastas, que sí, las gimnastas pueden tener una menorrea primaria o la presencia de algún síndrome genético. Sí, todo eso puede producir amenorrea. Sí, todo eso puede producir amenorrea. Y ahora sí, hay algo más, me olvidaba. Existen dos cositas, dos casos. En cuanto a la periodicidad de los ciclos menstruales, existe el ciclo regular y el ciclo irregular. Los ciclos menstruales pueden ser regulares y pueden ser irregulares. Una mujer es regular si es que va a tener los ciclos menstruales que llegan más o menos al mismo tiempo, que son coordinados, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen tanto problema en eso. Pero los ciclos irregulares son aquellos ciclos que van a romper justamente esto. ¿Ya? No, no entiendo, profe. A ver, te explico en términos sencillos. Una mujer de ciclo regular tiene sus ciclos cada 30 días, marcaditos. Puede controlar eso, gracias a que es una mujer regular. Pero las mujeres irregulares lamentablemente no pueden hacerlo. Entonces, por más que quieran, las mujeres irregulares reciben el ciclo cada 28 días, luego 40 días, luego 20 días, luego 35 días, luego 45 días y así. Entonces, a veces piensan pues que están, por ejemplo, embarazadas, pero no lo están. ¿Por qué? Porque han tenido un retraso, pero en realidad es porque es un ciclo largo. O viceversa. Tienen ciclos muy cortos y piensan que están mal de algo y son simplemente mujeres irregulares. La mayor parte de las señoritas son irregulares cuando son jóvenes y se vuelven regulares conforme va pasando el tiempo. También existen otras cosas que pueden alterar la regularidad o irregularidad del ciclo menstrual, como por ejemplo eh, la exposición a emociones frecuentes, por ejemplo, prácticas sexuales, también el consumo de anticonceptivos puede evitar, puede cambiar esta regularidad y irregularidad en la mujer. ¿Listo? Y bueno, ahora sí, tú conoces este ciclo. Los primeros 5 días, siempre la menstruación inicia el primer día que cae el flujo. Ese es el día uno. Entonces ahí tienes
los primeros días del ciclo menstrual. 4 o 5 días, ¿no? La menstruación. Luego tienes días estériles, días fértiles, días estériles. A ver, a ver, a ver, a ver. Este no es el ciclo menstrual. Es así en realidad el ciclo menstrual. ¿Ya? Es mucho más complejo de lo que parece. Sí, obviamente no te van a decir de buenas a primeras esto al toque, ¿no? Pero para que vayas entendiendo qué tan complejo es el ciclo menstrual, a diferencia, pues, de lo que tú conoces. El ciclo menstrual se tiene que estudiar dependiendo en el ovario, en la temperatura corporal, en la sangre, de acuerdo a las hormonas de la hipófisis, las hormonas del ovario, pero también a nivel del útero e incluso a nivel del moco cervical. Ojo con eso. ¿Listo? Dependiendo de cada una, vas a tener distintas fases, o sea, una fase preovulatoria, posovulatoria, etcétera. Si vamos a las fases del útero, van a ser 4 fases. La primera, la menstruación, que dura 5 días. Menstruación, 5 días. Luego la proliferativa, hasta el día 14. Siempre es hasta el día 14. ¿Qué ocurre el día 14? La ovulación. Ovulación. Luego sigue la fase secretora. Y el último día viene la fase isquémica, el día 28. Y luego el ciclo se repite. ¿El ciclo se repite? Sí, el ciclo se repite, ¿no? Menstrual, proliferativa, secretora, isquémica. Menstrual, proliferativa, secretora, isquémica. Menstrual, proliferativa, secretora, isquémica. Bueno, aquí había más cositas que explicarles, pero el tiempo ya me ha ganado. Ya he visto que ya hemos pasado del tiempecito, así que eso sería todo, chicos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy día, al día de hoy, sorditos. Muchas gracias. Eso sería todo. Baisitos, sorditos, cuídense. Tienen las diapositivas para estudiar un poquito más de aparato reproductor femenino, también aparato reproductor masculino y la práctica para que puedan hacerlo, ¿ya?